El Pero otro día, vamos bien. el otro día igual se me fue la grabación. Ahí se está conectando el Diego. Bueno, ya deshabilité la sala, pues así que los chicos que se vayan conectando van a ir apareciendo nomás. Ya, hoy día vamos a ver poblaciones, ya que es con la penúltima materia que nos queda, ya para que la próxima semana, el lunes en la tarde y el miércoles en la tarde, hagamos ejercitación, ya ejercitación adicional. Precisamente les dejé dos mini ensayos más, pues el mini ensayo 3, por así decirlo, y el mini ensayo 4, de 18 ejercicios, ya. Eso lo Sí. subí ayer precisamente y se los dejé al tiro disponible, así que tienen toda esta semana para hacerlo, ya. Yo ya Eh, hice dime. no, que yo hice el 3. Claro, de hecho son ejercicios que yo no hice, eso lo hizo el otro profe, lo hizo el Jimmy, y yo lo subí nomás, pues, así que él me dijo, no, súbelo nomás, así que no hay ningún problema en que todos usemos los mismos ejercicios. De hecho, yo también le pasé mis ejercicios para que los pueda usar, ¿ya? Así que ahí nos ayudamos entre los dos para tener más batería de ejercitación. Y eso yo creo que son los que vamos a revisar la próxima semana, porque ya igual terminamos de revisar todos los ejercicios que les dejé, los mini ensayos anteriores, pues entonces la idea es tratar de ir avanzando un poco con los ejercicios, ya que queda tan poco tiempo en realidad. Y el miércoles vamos a ver comunidades, pero el jueves a las 4 de la tarde yo repito la clase de poblaciones, ¿ya? Que es precisamente ese el curso de los jueves, ya yo ese curso yo lo tengo normalmente a las 8, pero no le voy a estar haciendo clase a las 8 el 24 de diciembre, pues así que la adelantamos para las 4 de la tarde de 4 a 5, ¿ya? Y la otra semana también con ello voy a hacerla, ahí voy a continuar y terminar con la clase de comunidades, y ahí si ustedes quieren ir, por ejemplo, si es que no pueden ir a la clase de este miércoles, la pueden repetir el otro jueves a las 4. Ya, estos son como los horarios disponibles de las dos clases que nos van quedando ya, porque ya queda solo esta semana, por así decirlo, en el grueso de la materia. Ya, después de la próxima semana la idea es tratar de hacer ejercicios. Ya, vamos a ver poblaciones entonces, que esta materia normalmente entra una pregunta, ¿ya? Y entra una pregunta en la parte común, una, dos, podría extenderse a una segunda, y en la parte electiva es donde más va a entrar posiblemente con 3, 4 preguntas de un viaje. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Bueno, aquí la gran mayoría de los chicos, el Diego, tú Alejandro, no sé quién está con nombre de sala tercero medio, pero la gran mayoría estaba dando la prueba de física y química, ¿ya? Por lo menos ustedes. Ya, pues, todo esto se engloba en la definición de ecosistema. Ya vimos la fotosíntesis como proceso, vimos las cadenas alimentarias como proceso que se basa en la fotosíntesis, ¿ya? Y lógicamente ahí es donde calzan estas cadenas alimentarias con los traspasos de energía. Todo como que todo se justifica en la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Y también definimos las pirámides ecológicas con la pirámide de número, la de biomasa y la pirámide madre, por así decirlo, que es la pirámide de energía, que es la que técnicamente construye a la pirámide de número y la pirámide de biomasa, ¿ya? Por lo tanto, ustedes podrían tener, por ejemplo, la de número y la de biomasa invertidas, pero la energía jamás va a tener forma de pirámide invertida o apuntando hacia abajo. Ya siempre la pirámide de energía va a estar apuntando hacia arriba con forma de pirámide verdadera, por así decirlo, porque las leyes de la termodinámica la limitan, particularmente la segunda ley, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver población y su montón de definiciones. Miren, esta materia no tiene una gran complejidad. No es tan difícil como algunos chicos, los biólogos, como normalmente los alumnos que son biólogos dicen, no, es que la materia de poblaciones es súper difícil. No, no es difícil, ya, muy por el contrario, es bastante sencilla. Es un glosario, un gran glosario de términos, es lo que se tienen que aprender. Entonces, si ustedes saben la definición y la logran aplicar a un contexto, a un ejemplo, están prácticamente al otro lado, ¿ya? Porque lo más seguro es que el ejercicio en la prueba venga de esa forma, sea un enorme contexto, lo que va a alargar en cierta forma el ejercicio, lo pueden complementar con un gráfico, con una tabla, y al final les van a preguntar una definición, ¿ya? Entonces tienen que saber la definición de todo lo que vamos a ver hoy día. Y muchas de las definiciones son dependientes y están relacionadas entre sí porque dependen particularmente de la definición de densidad poblacional, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora.
Factores que condicionan su tamaño, la distribución y limitan el crecimiento de una población de una especie, ¿ya? Analizar datos y gráficos de crecimiento poblacional, eso también lo vamos a ver, hay que tener cuidado con eso, que podría ser como lo más difícil, por así decirlo, ¿ya? A ver, primero que todo, perdón, los 4 conceptos básicos que vamos a ver esta clase y la próxima, ya la del miércoles. La definición de población, la definición de comunidad, hábitat y ya la de nicho ecológico, que creo que algo se lo he definido, particularmente a los que se han quedado a la ejercitación del sábado, ¿ya? Población, conjunto de individuos de la misma especie, ojo con eso, ¿ya? Porque si son de la misma especie, se pueden reproducir, ¿ya? Dentro de la misma especie se puede establecer la reproducción. Si los individuos de la población llegan a ser de especies diferentes, no puede haber reproducción, ¿ya? Una población de perros y gatos, por ejemplo, lógicamente solo los gatos con los gatos podrán reproducirse y los perros con los perros, ¿ya? Eso ya no se llama población, ¿o sí? Claro, ahí que lo que pasa es que población podría ser la base de la definición de población, está en que ocupa el mismo espacio físico y el mismo tiempo, ¿ya? Ahora, lógicamente, como dices tú, como son de la misma especie, de hecho aquí dice son de la misma especie, ya lógicamente no sería una población como tal, sería ya un poquito más complejo, habría que ver qué relación tiene el perro y el gato, ¿ya? Para poder definir, lo más seguro es que sea una comunidad, no siempre, ¿ya? Pero podría darse, ¿ya? Entonces, la población tiene que cumplir con 3 cosas básicas. Tiene que ser de la misma especie, por ende se pueden reproducir, ¿ya? Tienen que ocupar el mismo lugar y el mismo tiempo en común. Entonces, aquí ustedes dicen, pero es que ¿cómo? Es lógico que tengan que tener el mismo tiempo en común si nadie puede saltar en el tiempo, ¿ya? Eso quiere decir entonces que las personas, por ejemplo, de la España medieval, ¿ya? Por ejemplo, o de Latinoamérica medieval, que lógicamente todavía no se descubría, por así decirlo, Latinoamérica por parte del viejo continente, esas personas, esos ancestros nuestros, no pertenecen a nuestra población, pertenecen a nuestra especie, ¿ya? Quizás podamos ocupar el mismo lugar geográfico, pero como no compartimos el mismo tiempo, no pertenecen a nuestra población por definición. Ya tenemos que vivir en el mismo tiempo, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces, si ustedes les dicen, por ejemplo, un gato, el Felis domesticus, en el momento que fue domesticado, en comparación con el gato Felis domesticus de ahora, no pertenecen a la misma población. Si fueran capaces de hacer el salto temporal y lograr establecer la reproducción, ahí se podrían definir como de la misma población. Ya son de la misma especie, pero no de la misma población, así que ojo ahí. Comunidad, conjunto de poblaciones de diferentes especies, ya ahí sí, como el ejemplo que les di recién del perro y el gato, habría que ver qué relación se establece entre ellos, que habitan el mismo lugar y tiempo, lógicamente, y que establecen ciertas relaciones entre ellos, ya, así que ahí la próxima clase vamos a ver las relaciones interespecíficas, que son las características básicas de una comunidad, como por ejemplo la competencia, la depredación, el parasitismo, el mutualismo, la protocooperación, el comensalismo, el amensalismo, y creo que hay tanto, ¿ya? Así que esas las vamos a definir, ¿ya? Y lógicamente las comunidades como que se basan mucho en lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Así que también es como un gran glosario de términos. Hábitat, lugar físico que ocupa una especie, o sea, la población ocupa un hábitat, ¿ya? Así que eso también está relacionado, la comunidad ocupa un hábitat. Y aquí viene esta palabra que puede complicar un poco, que es la definición de nicho ecológico, ¿ya? Creo que algo ya les definí a algunos, lo de nicho ecológico, pero lo vamos a definir de nuevo. Conjunto de variables y condiciones en las cuales una especie se desarrolla, y aquí está la clave, incluyendo su rol en la comunidad, ¿ya? Normalmente ese rol, esa función, ¿ya? La función de la población en la comunidad, normalmente está relacionado con la estrategia alimentaria, el qué come, ¿ya? Que es como el mejor ejemplo para poder definirlo, ¿ya? Entonces yo tengo una población de conejos y una población de zorros. ¿Qué comen los conejos? Ese es su nicho ecológico, ¿ya? Entonces el conejo, por ejemplo, es herbívoro. Su nicho ecológico es ser herbívoro. El zorro se come a los conejos, entonces el zorro vendría a ser un carnívoro o un consumidor secundario, por ejemplo, ya, ese sería su nicho ecológico, ¿ya? Ser carnívoro, depredar al conejo, ¿ya? Entonces el rol específico
Quizás mi internet se vuelve inestable, capacito que sí. Ustedes me escriben cuando se me pare el internet, por si acaso, aviso. De hecho, voy a desconectar mi teléfono de la red de aquí, ahí sí. ¿Volví o no volví? ¿Sí? Ya, vuelvo a la definición de nicho ecológico. Justo se me corta cuando estoy definiendo algo importante. El nicho ecológico está relacionado con la función o el rol, ya que cumple una población dentro de una comunidad. Y ese rol normalmente está definido por la estrategia alimentaria. No siempre, ¿ya? Porque, por ejemplo, el rol podría ser parasitismo, podría ser parasitar a cierta especie, depredar a cierta especie, competir con esta otra especie, pero no siempre es así. Ya, de hecho, el mejor ejemplo, como les digo, es la estrategia alimentaria del más simple, ser un herbívoro, ser un carnívoro, ser productor. ¿Ya? Normalmente esas son las funciones de una población, por ende son su nicho ecológico. ¿Ya? Estas 4 son las bases de todo lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Particularmente voy a estar haciendo mención continua a nicho ecológico, a población, así que tienen que tratar de manejar bien esos dos términos. Ya, población, ahí está la definición, y nicho ecológico siempre se asocia, vuelvo a repetir ahí, a función. ¿Ya? Vamos con la más importante, y ojo con esto, la más importante de todas las funciones de la población. ¿Por qué? Porque hay como seis definiciones o 6 funciones asociadas a la densidad poblacional. ¿Ya? La densidad poblacional es lo que más determina una población, si es altamente densa o bajamente densa. ¿Ya? La densidad se expresa como el número de individuos por unidad de área en la Tierra, ¿ya? O unidad de volumen en el mar, en los océanos. ¿Ya? La densidad poblacional puede aumentar o disminuir como consecuencia, y ahí donde entramos a definir las otras después. La natalidad, la mortalidad y las migraciones. ¿Ya? Y ahí tenemos lógicamente la definición de migración y la inmigración y la emigración. Eso puede determinar la densidad de un individuo. ¿Ya? Normalmente, ojo con esto, porque lo he visto en la prueba, vamos a notarlo. La natalidad se simboliza con un más. Un más. La mortalidad se simboliza con un menos. ¿Ya? La inmigración se simboliza con un más y la emigración se simboliza, se ve caleta y se simboliza con un menos. Tenía que haberlo escrito en negro, no en azul. Ahí sí. Espero que ahí sí se vea. Ahí sí, algo se ve. Esto lo vamos a borrar porque si no, no tendría sentido dejarlo. ¿Ya? La natalidad, entonces, como les digo, se simboliza con un signo más. ¿Ya? La mortalidad se simboliza con un signo menos. Y la inmigración con un signo más. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener definiciones que aportan individuos y otras definiciones que quitan individuos. ¿Ya? La que aporta sería la natalidad y la inmigración. Entregan individuos a la población. Y la mortalidad y la inmigración restan individuos de la población. ¿Ya? Ahí tienen un pequeño ejemplo, 20 leones en 50 hectáreas, ¿ya? Y 40 cebras en 30 hectáreas. ¿Cuál de las dos poblaciones es más densa? ¿Ya? Lógicamente, si tengo 20 leones en una unidad de superficie más amplia, no va a generar un impacto tan alto, ¿ya? Como el de las cebras, por ejemplo, donde tienen 40 cebras en una unidad de área más corta, más pequeña. ¿Ya? Entonces, la densidad de los leones es de 0,4, muy sencillo, tienen que dividir los leones en la superficie, ¿ya? El número de individuos en la superficie, y la densidad de cebras de 1,3 o 1,33 tendrían que dividir 40 en 30 hectáreas. ¿Ya? Esos cálculos no se los van a pedir, lo que se los van a dar, posiblemente les van a dar los resultados. Ustedes tienen que determinar o ser concluyentes con esa información. Entonces quiere decir que donde hay mayor cantidad de individuos en una superficie menor o volumen menor, lógicamente la densidad va a ser mayor. ¿Ya? Por eso es que tienen más cebras o la población de cebras es más densa que la población de leones. Y ojo ahí, ya, ojo con esto. Normalmente los consumidores claro, los primarios, los herbívoros, superan en número y por ende su densidad es mayor a la de los carnívoros. Ahí depende del tipo de carnívoro, pero aún así lo más seguro es que sea mayor. ¿Ya? Todo relacionado con las cadenas alimentarias y la segunda ley de la termodinámica, pues al final esa cuestión es lo que va a regir a todos. ¿Ya?
No sé si queda clara la densidad, tiene que quedar súper clara la densidad porque todos los otros factores, más de la mitad de los que vamos a ver hoy día, son dependientes de la densidad. Ya todos dependen del número total de individuos que va a presentar la población. ¿Alguna pregunta? No, Sí, no, claro. no, todo clarito. Ya, vamos a entrar entonces a definir las que quitan y las que restan, que son como los primeros o más importantes, pero antes de pasar a ver natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, vamos a ver el primero, ya, de los factores o propiedades dependientes de la densidad. O sea, todos dependen de este factor inicial, que es la densidad poblacional. ¿Ya? El primero es el patrón de distribución. ¿Qué es el patrón de distribución? Es cómo se organiza la población en el lugar geográfico, en su hábitat. ¿Ya? Lógicamente, la distribución está directamente relacionada con la capacidad de obtención de ciertos recursos. Se considera recurso todo aquello que es beneficioso para la población. Normalmente el recurso alimenticio, ¿ya? El alimento es el principal recurso y es principalmente el que va a organizar en su gran medida a la población. Comida, agua, refugio, esos son los tres principales recursos. ¿Ya? También puede establecerse la disponibilidad de machos o hembras, ya también puede darse. ¿Por qué? Porque se considera un recurso la capacidad de reproducción. ¿Ya? Si no hay suficientes machos disponibles o si no hay suficientes hembras disponibles, puede afectar a la población. ¿Ya? Entonces, los patrones de distribución organizan a la población, la ordenan, dependiendo de cómo yo obtengo, vuelvo a repetir ahí, los recursos. Y los tres principales recursos van a ser alimento, que es como el más importante, agua disponible, que hasta casi clasifica como alimento, y refugio, nidificación, ¿ya? Nidificación para las aves, pues lógicamente para nosotros los mamíferos aplica más el concepto de refugio, protección, ¿ya? Entonces tenemos tres patrones de distribución. ¿Cómo vamos a organizar a la población? La vamos a organizar de tres formas diferentes, ¿ya? Y vamos a tener el patrón aleatorio, que es el A, el que primero que aparece aquí, el agrupado o agregado, que es el B, que está justo aquí al medio, ¿ya? Y el regular o uniforme, que es el C y que es el último. ¿Ya? El modelo al azar normalmente se establece, de hecho lo voy a anotar porque ahí aparece un ejemplo, sí, los invertebrados, pero ¿por qué los invertebrados? ¿Por qué se da ese ejemplo? ¿Ya? Normalmente esto se organiza de acuerdo a la mayor o menor cantidad de recursos. ¿Ya? Entonces, el patrón al azar se establece porque hay mayor cantidad de recursos. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Y él lo voy a definir acá al final para no entorpecerlo. El último, el C, el modelo regular o uniforme, hay una disponibilidad media de recursos. Disponibilidad media de recursos. ¿Ya? Normalmente se establece de esa forma. Por eso es que como que está ordenado en cierta manera el patrón regular o uniforme. En el A, donde yo caiga, donde me ubique, voy a obtener recursos. Entonces me da lo mismo donde yo me organice o donde yo me encuentre, ¿ya? Porque voy a tener agua, voy a tener refugio, voy a tener comida. Lo más seguro es que hay muchos recursos disponibles, ¿ya? Y en el B, lo voy a anotar aquí un poquito más pegadito a la figura, ¿ya? Es el que menos recursos disponibles tiene, ¿ya? Normalmente la población se organiza o se concentra donde está el recurso nomás, ¿ya? Por eso es que ustedes pueden ver ahí como patrones agrupados, ¿ya? Como que hay pelotitas, 5 pelotitas alrededor o todas juntas, en resumidas cuentas. Menor cantidad de recursos. Entonces, se organiza de esa forma. Mayor cantidad de recursos al azar. Vuelvo a repetir, donde yo me pare, caigo paradito, por así decirlo, tengo comida, agua, refugio, reproducción. La tengo toda. ¿Ya? En el caso de la B, que el modelo agrupado agregado, me estoy organizando en base al recurso, como los oasis, por ejemplo. Las personas, o en realidad no son las personas, la vida en el desierto se agrupa, se aglomera en un oasis, porque ahí es donde van a encontrar los tres principales recursos, pues, agua, alimento y protección. ¿Ya? Y la C, ¿ya? Es el modelo regular o uniforme y lógicamente ahí la disponibilidad es relativamente media. No escasean, pero tampoco abundan. ¿Ya? Entonces tengo que, en cierta forma, igual mantener una distancia con el otro individuo de mi población, porque si me acerco mucho, empezaríamos a competir.
¿ya? Esa es otra cosa que hay que considerar y se lo puede anotar aquí al lado de cada definición, ¿ya? En el modelo al azar, como hay tantos recursos disponibles, hay una baja competencia, ¿ya? En cambio, en el modelo siguiente, ¿ya? En el modelo agrupado, como hay tan pocos recursos, lo más seguro es que tengamos que pelear por ellos y ahí tenemos una alta competencia. Y en el modelo regular o uniforme, lo más seguro es que aquí lo vamos a anotar acá abajito para que no moleste, competencia intermedia, ¿ya? Competencia intermedia. Entonces, como lógicamente no hay mucho, pero tampoco faltan, ya estamos ahí, si me acerco mucho al otro, quizás haya pelea, si mantengo la distancia, quedémonos así mejor, así no competimos. ¿Ya? Normalmente las poblaciones o las poblaciones evitan la competencia, porque la competencia forzosamente genera un perjuicio, ¿ya? Forzosamente va a hacer que las especies tengan que perder energía de forma innecesaria, siendo que lo podrían evitar. Por eso es que en realidad no es buena la competencia, ¿ya? Mayor cantidad de recursos entonces en el modelo al azar, menor cantidad de recursos en el modelo agrupado, ya baja competencia en el modelo al azar, alta competencia en el modelo agrupado, y en el modelo regular uniforme, ni fu ni fa, ya disponibilidad media de recursos, y por ende tenemos una competencia intermedia porque lógicamente hay, pero no sobra. ¿Ya? ¿Qué más le podrían preguntar de aquí? Bueno, ejemplos, tenemos los invertebrados. ¿Por qué los invertebrados, particularmente los artrópodos, los bichitos, por así decirlo? Porque los invertebrados, la gran mayoría, son descomponedores, entonces tienen hartos recursos disponibles, ¿ya? Siempre hay caquita de algo para descomponer, ya siempre hay invertebrados dando vuelta por ahí, ¿ya? En el caso de los humanos, los recursos progresivamente van escaseando, por lo tanto, nos aglomeramos en base o cerca de esos recursos, ¿ya? Y en el caso del modelo regular o uniforme, los arbustos no se acercan mucho entre sí y mantienen una relación equidistante, por así decirlo, uno con otro, porque si se acercan mucho, empezarían a disminuir su índice fotosintético. ¿Ya? Entonces prefieren mantener en cierta forma una distancia. Ese es el patrón, los patrones, perdón, de distribución, y todo esto está directamente relacionado con la densidad poblacional. ¿Ya? Lógicamente, si hay alta densidad y pocos recursos, prepárense porque ese modelo va a ser agrupado. ¿Ya? Ahora, si hay alta densidad, pero los recursos superan la densidad poblacional, donde caiga parado voy a tener para comer, entonces va a ser al azar. ¿Ya? Entonces, se pueden establecer distintos tipos de relaciones con eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con estos tres, perdón, patrones de distribución? No. No, le va a sacar foto, creo que le saqué foto, ¿no? Ahí sí, sacamos foto, porque lo complementé con un par de cosillas. Y pasemos al siguiente, ¿ven? Si esta cuestión son puras definiciones que tienen que saber en cierta forma cómo se relacionan. ¿Ya? Después de eso, los ejercicios van a salir solitos. Siguiente. Otro factor que depende directamente de la densidad poblacional y que determina la densidad poblacional también son la clásica tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. ¿Ya? La tasa de natalidad, muy sencillo, la cantidad de individuos que nacen en una unidad de tiempo específica. ¿Ya? Pueden ir variando las unidades de tiempo, en un día, en un mes, en una semana, en un año, etc. ¿Ya? Para el caso humano normalmente son por año. ¿Ya? Y la tasa de mortalidad es lo mismo, la cantidad de muertes que tiene la población en una unidad de tiempo específica. Y lo mismo, puede ser en un día, en un mes, en una semana, en un semestre, en un año. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, para el ser humano también normalmente se establecen los patrones de mortalidad anualmente. ¿Ya? Aumenta la densidad poblacional con la tasa de natalidad, ¿ya? Por lo tanto, aumenta la cantidad de individuos, por ende podría aumentar la competencia si los recursos llegaran a escasear, ¿ya? Y por ende el patrón de distribución sería agrupado. Ven que se empiezan a relacionar una con otra, ¿ya? Y la tasa de mortalidad, lógicamente, va a generar un descenso en la población y si los recursos abundan, vamos a tener más recursos disponibles, ¿ya? Si escasean, lógicamente, como que se va a estabilizar en cierta forma la competencia.
Ya la mortalidad, y es cruel lo que voy a decir, pero reduce la competencia dentro de una población porque se me están muriendo los individuos. Y la natalidad va a aumentar la competencia porque lógicamente van a ir naciendo más que van a empezar a competir por los recursos de la población. ¿Ya? Eh, Normalmente la natalidad se simboliza como un signo más, un ingreso de individuos, y la mortalidad se define como un signo menos, una pérdida de individuos. ¿Ya? El otro factor, perdón, y en base a la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ojo con esto, porque esto lo vimos en el ejercicio, si no me equivoco, el sábado, se establecen los patrones de sobrevivencia. ¿Ya? El patrón de sobrevivencia en cierta forma no es un factor, sino que es un cálculo en base a la densidad de la población, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. ¿Ya? El patrón de sobrevivencia, los patrones de sobrevivencia son tres, ¿ya? El tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, ¿ya? En el tipo 1, vamos viendo el tiro ahí, la mayor tasa de mortalidad se alcanza en etapas tardías, cuando normalmente la persona o el mamífero, ¿ya? Normalmente se dan mamíferos grandes, vive mucho precisamente porque asegura inicialmente la sobrevivencia de la gran mayoría de las crías, y normalmente se mueren a una edad avanzada porque está asegurada, por así decirlo, su sobrevivencia por mucho tiempo. Como que en cierta forma mueren de viejitos, ya por así decirlo. El tipo 2, mientras vamos naciendo, también van muriendo. O sea, si de nacen 10, 5 sobreviven, 5 mueren. Y esos 5 repiten el ciclo, generan 50, 25 sobreviven, 25 mueren, y así, ya en un estado como más o menos de equidad. ¿Ya? Ahí está. La probabilidad de morir es constante. ¿Ya? Y la última, que es el tipo 3, la mayor tasa de mortalidad se da en estadios, en etapas. Normalmente en zoología se habla de estadios, en vez de decir etapa, es lo mismo en realidad. Se da en estadios tempranos del desarrollo. ¿Ya? El mejor ejemplo para los tipo 3, creo que lo conversamos con Alejandro el sábado, eran las moscas. ¿Ya? Las moscas ponen una infinidad de huevos y lo más seguro es que mueran la gran mayoría, sobreviva el 10%, y ese 10% repita el ciclo, ¿ya? El 90% se lo van a comer, una cosa así. Ese era el otro ejemplo, pues, perfecto. Las tortugas de mar. Pues. Las tortugas de mar colocan unos 100, 150 huevos aproximadamente y mueren 148, 145. Mueren prácticamente todas y son muy poquitas las que llegan al mar y se les asegura la sobrevivencia. ¿Ya? Y esas van a repetir el ciclo nuevamente. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, se colocan muchos huevos, nacen muchas crías, pero gran parte de ellas mueren. ¿Ya? El mejor ejemplo del tipo 1 son los mamíferos grandes. Nosotros clasificamos como mamífero grande porque un mamífero grande se clasifica hasta el 1,5 metros o del 1,5 metros, perdón, hacia arriba. Los mamíferos chicos son del 1,5 metros hacia abajo, ¿ya? Así que nosotros estamos ahí en tipo 1. ¿Por qué? Porque tenemos una cría cada mucho tiempo, en realidad nuestro tiempo de gestación es súper largo. Tenemos una etapa juvenil antes de la reproducción bastante larga también, entonces vivimos cerca de los padres por mucho tiempo, ¿ya? Entonces nos aseguran en cierta forma la reproducción. Normalmente los mamíferos hacen eso, ya para que su población en cierta forma sea constante y sea estable. Entonces por eso es que se da que en los mamíferos grandes tenemos este patrón del tipo 1, ¿ya? La mayor tasa de mortalidad se da en etapas tardías, cuando se está haciendo viejito el mamífero, por así decirlo. No así los pajaritos. ¿Qué otro ejemplo también tenemos aquí? ¿Cómo se llaman estas? Los arbustos. Normalmente aquí aparecen los árboles. Aquí en tipo 2 debería colocar los arbustos, ya como que los depredadores acceden rápidamente a ellos. Entonces, de cierta forma, van creciendo, pero también van muriendo porque se los están comiendo, ¿ya? Y los árboles, aquí aparecen los árboles, pero en realidad es malo el ejemplo porque los árboles botan muchas semillas. Es eso en realidad lo que considera para que sea tipo 3. Botan tantas semillas que sobreviven muy pocas y lo más seguro es que uno solo sea el que genere otro árbol. ¿Ya? Y lo más seguro es que las semillas se las coman. Esos son los patrones de sobrevivencia entonces. Ojo con esto, porque lo he visto en la prueba y de hecho lo vi con un ejemplo en seres humanos. ¿Ya? Así que ojo ahí.
¿qué otra pregunta más podrían hacerle con esto? A ver, déjenme recordar. Normalmente les van a cuestionar esto que está acá al lado. Dale. Entonces las especies que ponen huevo, por lo general, claro, hay muchas que mueren o que nunca nacen incluso. Claro, claro, porque se los comen, ¿no? ¿Y eso sería tipo 3 entonces? Sí, sí. Ahí serían algunos reptiles, por ejemplo, que los huevos se los comen las serpientes y algunos pajaritos, ya no todos, pero normalmente los pajaritos más pequeños normalmente van a ser tipo 3, ¿ya? Los de Tiuque para arriba, por así decirlo, los gorriones están como en la línea entre el tipo 3 y el tipo 2, pero normalmente los pájaros ya medianos, esos normalmente sí, pues esos son definidos como tipo 2, ¿ya? Vale. ¿Qué más? No, creo que eso nomás. Bueno, si me acuerdo de algo, se los digo en el resto de la clase, que normalmente la chispeza me va bajando mientras me voy acordando de algunos ejemplos. ¿Ya? Igual a veces a mí la materia se me esconde, no es que se me olvide, en realidad se me esconde. Entonces me van apareciendo después con el tiempo los ejemplos. Normalmente les cuestionan esto que está acá. La pregunta va a ir por este lado, por la definición, por los cuadritos naranjos. ¿Ya? Eso es lo que normalmente les van a preguntar. Les van a poner un ejemplo, les van a describir ese ejemplo y les van a preguntar qué patrón de sobrevivencia se aplica a ese ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener clara la definición. Vamos con el siguiente, otro factor dependiente de la densidad, este es fácil, la migración. ¿Ya? La migración corresponde al movimiento de individuos dentro de una población y puede ser de dos tipos. ¿Ya? Podemos tener salida de individuos porque quizá hay pocos recursos y es mejor salir, ¿ya? O hay muchos recursos y es mejor entrar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la inmigración y tenemos la emigración. ¿Ya? Normalmente esto se establece, ya estos patrones dinámicos se establecen por dos motivos. ¿Ya? Como les decía, si hay mucha competencia o poca competencia, ese sería el primero. Si hay mucha competencia, los individuos de la población dicen, no, aquí no se puede vivir, mejor me voy, una cosa así. ¿Ya? O otros individuos de una población relativamente similar, de la misma especie, podrían decir, no, allá está la mano, allá hay que ir a vivir, vámonos para allá, ¿ya? Una cosa así. ¿Ya? Eso de una u otra forma aporta variabilidad genética, enriquece el pool genético de la especie, en nuestra población sería como la interculturalidad y todas esas cuestiones hippie, ya, pero en cierta forma lo que hace es aportar mayor, ¿cómo se llama? Carga genética a la población. Entonces, no hay que pensar que la inmigración es negativa, ¿ya? En el caso de la emigración, estoy biológicamente, va a sonar bastante sesgado ahí en ese sentido, voy a perder genes, por lo tanto, en cierta forma no es bueno. Y lo otro que determina, en cierta forma, la migración son las estructuras locomotoras. ¿Ya? Si una población genéticamente no se ha adaptado, ya fisiológicamente, morfológicamente, etológicamente, simplemente no puede migrar. En español, si no tienen las estructuras para migrar, no puede migrar. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces yo no puedo esperar que una margarita que acabo de plantar en mi jardín migre porque no tiene las estructuras migratorias para hacerlo. ¿Ya? En cambio, un pájaro, lo más seguro es que tenga una alta capacidad migratoria porque puede volar, puede sortear gran parte de los problemas terrestres y al volar simplemente va a pasar, incluso podría pasar hasta la cordillera. Y normalmente las aves establecen la migración porque les es muy fácil migrar. ¿Ya? En cambio, en los mamíferos se empieza a establecer esto de que somos endémicos de un sector en específico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una muy baja capacidad migratoria, ya sea porque o no tenemos la estructura, nos cuesta mucho volar, caminar, etcétera, ¿ya? O en su defecto nos depredan en el camino, porque también puede darse, ¿ya? De hecho, lo más seguro es que para los mamíferos endémicos se dé eso. La depredación los caza al tiro y reduzca su población, así que es mejor, pucha, me como la competencia nomás y me quedo en el mismo lugar geográfico. ¿Para qué voy a salir si me van a comer afuera de acá? ¿Ya? Una cosa así. ¿Ya? El mejor ejemplo en Chile es el pudú. Y el pudú es endémico, o sea, ustedes lo encuentran en Chile nomás, y el pudú lo encuentran entre la séptima región y la región de los lagos, de la 10ª región. Para y contar. ¿Ya? Podría extenderme un poquito para ser, podría ser.
pero de ese lugar no lo encuentran, ni para el lado de Argentina tampoco. ¿Por qué? Porque si se sale de ese lugar, lo más seguro es que se lo coma un cóndor, un puma, entonces le es difícil establecer la migración, pues. Entonces queda ahí nomás, es endémico, ¿ya? Así que ojo ahí con la migración. No siempre la migración se da porque el ambiente, hay mucha competencia o poca competencia, también se da porque yo tengo la estructura locomotora, puedo moverme en resumidas cuentas y puedo hacer la migración, ¿ya? Ahí está el mejor ejemplo, como les digo, los pajaritos. Los pajaritos vuelan y siempre vuelan, hay mejores condiciones ambientales, por así decirlo, porque ¿para qué se van a estresar con el frío? Mejor vámonos para el lado donde hay más calorcito, ¿ya? Inmigración positivo, ¿ya? Porque entrega mayor cantidad de individuos a la población, y la emigración negativo, ¿ya? Ahora, esto también puede afectar el patrón de distribución. Si yo tengo una inmigración alta, lo más seguro es que los individuos que están entrando progresivamente generen un patrón agrupado, ¿ya? Y no al azar, ¿ya? Este ejemplo es súper cruel el que les voy a dar, pero mientras más cruel es el ejemplo, más claro les suele quedar, ¿ya? Los haitianos que entraron en inmigración acá a Chile. Todos los pobres viven todos hacinados ahí entre Santiago y Estación Central, en unos sitios donde viven un montón de haitianos, viven en un estado agrupado, porque la competencia es muy alta. ¿Ya? Entonces, progresivamente no les queda otra opción que vivir en grupos, aunque a los pobres ahí nos falta el villaracho que los estafa, ¿ya? Y que les cobra arriendo sobrevalorado. Ese sería como el ejemplo más cruel, por así decirlo, pero en realidad, para que lo puedan entender, en que la inmigración puede deformar ya la distribución de los individuos en la población. Entonces me va a afectar otros factores que ya hemos visto, ¿ya? Ojo con eso. Y este es la otra, otro factor que depende de la densidad. Lo ven normalmente los chicos en historia también, por si acaso. La famosísima estructura por edades o estructura etaria, ¿ya? Estructura de edades de una población corresponde a la proporción de cada una de las clases de edad respecto a las demás en un momento dado. También suele determinar macho y hembra en una población. En nuestra especie serían niños y niñas, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿ya? De hecho, ahí aparecen todos los ejemplos asociados. A ver, la población humana, ya de hecho en Chile, el Chile del 1950, 1960, nosotros teníamos este patrón en expansión, ¿ya? ¿Por qué? Porque los censos progresivamente me indicaban que la población en Chile iba progresivamente en aumento, ¿ya? Entonces teníamos una gran cantidad de niños, una gran cantidad de adolescentes, una gran cantidad de adultos y una baja cantidad de viejitos, por así decirlo, ¿ya? Con el tiempo, progresivamente fuimos asegurando la sobrevivencia de los viejitos duran más tiempo, por así decirlo, y las poblaciones del medio, los adultos dicen, ¿para qué voy a tener hijos tan temprano? Entonces empieza a reducir la población, porque empiezan a aparecer menos niños, ¿ya? Y ahí es cuando el patrón se transforma de expansión a un patrón estable, ¿ya? Y cuando la cantidad de niños empieza a disminuir tanto, ¿ya? Que la cantidad de adultos, la cantidad de adultos no quiere tener hijos, y la cantidad de personas viejitas, por así decirlo, empieza a aumentar progresivamente porque el adulto se empieza a transformar en viejo. Este patrón se vuelve en contracción, ¿ya? Los mejores ejemplos en expansión, por ejemplo, como les decía yo, era el Chile de 1950. El estable es el Chile actual. Fácilmente lo podría definir como un patrón estable. Lo podemos ver con el censo. Voy a confiar en los datos del INE y los datos del censo. El censo del 2002 decíamos que eran 16 millones de personas, entre 15 y 16 millones de personas. El último censo, ya voy a quedarme con los datos del último porque el penúltimo no se hizo nada muy bien, 17 millones de personas. Entonces el número estaba relativamente estable. Ahora, antes de eso, el dato del 92 decía que éramos entre 13 millones a 14 millones de personas, entonces íbamos progresivamente en aumento y llegó un momento en que nos pegamos el frenazo, o sea, empezamos a estabilizarnos. Si eso se mantiene en el tiempo, es posible que Chile pase a un patrón en contracción, ¿ya? El mejor ejemplo de contracción son los países europeos, ¿ya? Donde cada vez, y para ellos es súper preocupante ese tema, cada vez empiezan a tener más abuelitos, por así decirlo, más personas adultas, pero muy pocos niños, ¿ya? Y al tener pocos niños, la sobrevivencia de la población podría verse afectada. Ahora nosotros... Con el coronavirus, ¿no?
Claro, y ahí tenemos el otro tema ya del coronavirus, el coronavirus en cierta forma va a empezar como a desdibujar un poco esta línea o a acortarla. Incluso podría generar que los países europeos que estaban en contracción, al en cierta forma haber, como esta cuestión es mera especulación, al haber más espacio disponible, pasen a ser estables y ojalá en un punto en expansión, aunque los europeos de por sí ya son como hartos ya. ¿Ya? No sé si queda más o menos claro. Normalmente este ejemplo en la prueba de biología es bastante raro, pero cuando entra, lo más seguro es que sea un ejercicio de población humana. Entonces, cuando uno lo lee, cree que está en la parte de historia. ¿Ya? Fácilmente pasaría como un ejercicio de la prueba de historia. Así que ojo ahí, ¿no? Ojalá no les toque, no creo. Si les toca, yo creo que le va a tocar a alguien del electivo biología. ¿Ya? Las pirámides etarias comparan los tamaños de los grupos de edad, facilitando la visualización de la estructura por edades. Ojo con esto, también me faltó algo aquí mencionarlo, en nuestra población humana, normalmente la pirámide de las mujeres está levemente más desfasada que la de los hombres, ¿ya? Eso quiere decir que las mujeres tienen un mayor promedio de vida, ¿ya? Por lo tanto, esto debería ser más alto y debería estar un poquito más pasado para acá, o sea, más mujeres que hombres. Y eso normalmente siempre se da en una población que se define como sana. ¿Ya? Y nuestra especie es bastante saludable en ese sentido y como que aseguramos la reproducción, va a sonar súper fascista, pero aseguramos la reproducción para todos los individuos de la especie, una cosa así. ¿Ya? Lógicamente estamos hablando de población humana y por eso es que no se apega, no es bueno entrar a definir selección natural en nuestra población. No es bueno definir estas cosas a veces, muchas veces con ejemplos de población humana, porque podrían ser hasta crueles, por así decirlo. ¿Ya? Sí se aplican algunos, pero no todos, o explican ciertos fenómenos, porque en cierta forma nosotros somos animales, pero no puedo usar, por ejemplo, esto para desarrollar una política pública, no podría, me faltaría información, porque haría corto. No sé si queda más o menos claro, en expansión, estable y contracción. Sí. Ya, el Chile antiguo, el Chile actual y el futuro Chile. Ahí tienen un buen ejemplo para las tres pirámides. ¿Ya? ¿Cuál más? Crecimiento poblacional. ¿Ya? El crecimiento poblacional, de hecho, este es como el más dependiente de la densidad. El crecimiento poblacional corresponde al cambio en el número de individuos que presenta la población a través del tiempo. Cómo va variando el número de individuos en el tiempo, afectado por la mortalidad, la natalidad, la migración, la inmigración, la estructura de edades, el patrón de distribución, todo, como que todo converge en el crecimiento poblacional y por eso es el que depende absolutamente de la densidad poblacional. ¿Ya? Tasa de crecimiento poblacional e incremento del número de individuos por una unidad de tiempo. Y aquí hay que tener ojo con esto, porque la población humana creció muchísimo el último medio siglo, ¿ya? Desde el 1650 al 2000 creció muchísimo, ¿ya? Y particularmente el pic, y aquí se puede comprobar, ¿eh? El pic se alcanza desde el 1950 en adelante. ¿Y eso por qué? De hecho, esto lo conversamos con los chicos del electivo, ¿ya? Porque de hecho hay una pregunta asociada a esto, ¿ya? Con los chicos del electivo. En común es medio raro que aparezca. En el crecimiento de la población mundial se supera, o normalmente aquí de hecho lo pueden ver, cómo se manda el tirón de los 2.000 millones de habitantes a más de 8.000 millones de habitantes en solo 50 años, y eso es porque empezamos a asegurar la sobrevivencia frente a pandemias bacterianas. ¿Ya? Entonces descubrimos los antibióticos, empezamos a matar a las bacterias y con eso aseguramos la reproducción de nuestra población. Por eso nos mandamos el tirón rápido, por así decirlo, y empezamos a crecer abruptamente, porque los limitantes que teníamos, que era principalmente las enfermedades, ya no estaban, entre comillas, estaban controladas. ¿Ya? Después empezamos a descubrir que las bacterias dijeron, oye, ¿están usando antibióticos? No, pues nosotros también vamos a tener que empezar a defendernos frente a un agente extraño, por así decirlo, como lo es un antibiótico. Y ahí es donde las bacterias progresivamente empezaron a hacerse más resistentes a los antibióticos que se iban descubriendo. ¿Ya? Y ese es otro problema, pero ese ya es un tema más como de salud.
¿ya? Pero la población mundial se despega, por así decirlo, teniendo claro ese dato en el 1950 y es producto esencialmente de que se comercializó, en realidad no es que se haya descubierto, se empezó a comercializar masivamente y a un costo relativamente bajo los antibióticos. Pfizer, pues, ya que estamos hablando de la vacuna de Pfizer, ya la farmacéutica, Pfizer fue la farmacéutica que dijo, penicilina, ¿por qué no la vendemos? Y la empezaron a vender y miren cómo crecimos, ¿ya? Así que la tasa de crecimiento poblacional, el último siglo particularmente, se debe a que empezamos a asegurar la sobrevivencia de todos porque empezamos a eliminar las enfermedades bacterianas. Después se descubrieron los virus, después se descubrió el ADN, el ARN, y nos dimos cuenta que las bacterias mutaban y ahí empezaron los problemas, ¿ya? Tasa de crecimiento poblacional, entonces, ojo con el crecimiento poblacional porque depende mucho ya de los otros factores que vimos anteriormente y lo afectan bastante, ¿ya? Lo normal, y aquí con esto cierro, es que esto tenga la tendencia a estabilizarse, ¿ya? Lo más seguro es que empecemos a despegar hasta el 2050, lo más seguro, y esto empiece progresivamente a mantenerse constante, ¿ya? Si hay pandemias, si hay cambios climáticos abruptos, esto podría disminuir, pero tampoco va a disminuir mucho, ¿ya? Con suerte se va a perder el 10% de la población. Entonces tampoco es que digamos, la pandemia está hecha para controlar la población, o sea, para disminuir la población. Quizás no para disminuirla, quizás para controlarla numéricamente, ¿ya? Pero no para disminuirla abruptamente, ¿ya? Y en base a esto aparece, y ojo con esta definición, que esta ya está fuera de las definiciones de densidad, el potencial biótico es una capacidad genética de la población de crecer rápido, ¿ya? Capacidad innata de un grupo de individuos de aumentar con un máximo nivel de reproducción si, como dicen los matemáticos, sí y solo sí, las condiciones ambientales son óptimas. En español, ¿qué tan rápido crece la población? Ya, ese es el potencial biótico. Ejemplo, porque esta cuestión tiene que ser con ejemplo. Yo tengo una población de conejos, ¿ya? Los conejos tienen un enorme potencial biótico. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una pareja de conejitos y se cruzan, van a tener 20 conejitos. Y de esos 20 conejitos, si dejan que se crucen con otros 20 conejitos, van a tener 20 por 20, ya, van a tener muchos conejitos disponibles, ¿ya? Entonces, genéticamente el conejo aumenta rápidamente su número, ¿ya? Pero eso es una capacidad genética de él, está en él. El conejo siempre va a crecer rápido porque su genética lo dice así, ¿ya? No así las ballenas, por ejemplo, que tienen un potencial biótico muy reducido, ¿ya? Y el potencial biótico de una ballena está determinado por su carga genética y cada cuánto tienen crías, por ejemplo, una ballena, el tiempo de gestación de una ballena es de como 2 años. Y van teniendo crías cada 8, 10 años. Entonces, es lógico que la población de ballenas crezca súper lento porque su potencial biótico es lento también, es bajo, ¿ya? Entonces, el potencial biótico es lo que va a determinar qué tan rápido va a crecer la población con la que yo estoy trabajando, ¿ya? Y en base a ese potencial biótico, y aquí aparece otra definición, ¿ya? La resistencia ambiental. La resistencia ambiental son las barreras que le va a ofrecer el ambiente a la población con la que yo estoy trabajando para que no crezca tan rápido, ¿ya? Normalmente la principal resistencia ambiental es la limitante geográfica, ¿ya? O sea, yo tengo un lugar geográfico, no sé, de 2 hectáreas y de esas 2 hectáreas he colocado mis conejitos de experimentación y lógicamente aquí van a empezar a crecer súper rápido porque el potencial biótico del conejo es rápido. ¿Y cuándo se va a detener en la reproducción del conejo? Cuando ya esté toda la hectárea completa, ya llena de conejos, ya no entren más conejos y se empiezan a caer, por así decirlo. Ese va a ser la resistencia ambiental generada por el factor geográfico, ¿ya? Hay otras que también están, muchas veces la resistencia ambiental, el frío, ¿ya? Ventiscas abruptas, terremotos también podrían caer dentro de resistencia ambiental, aunque el terremoto tiene la tendencia a ser más imprevisible, ¿ya? Pero los factores climatológicos no, son relativamente cíclicos, ¿ya? Entonces podríamos tener huracanes en ciertas fechas del año que van a disminuir la población o por lo menos van a evitar que se reproduzca, ¿ya? Por lo tanto, la resistencia ambiental son todas esas condiciones adversas que va a exponer en cierta forma o que va a imponer, porque al final no las puedo sortear, que impone el ambiente para que la población no crezca o se estanque, ¿ya?
Y como les digo, el mejor ejemplo es el factor geográfico, ¿ya? Resistencia ambiental, potencial biótico, ya, ojo con eso, y la tasa de crecimiento poblacional me van a generar dos gráficos, los patrones de crecimiento poblacional, ¿ya? Y vamos a tener dos gráficos de crecimiento, ¿ya? A causa del potencial biótico, a causa de que el ambiente va a limitar un poco al potencial biótico y qué tan rápido crece con la tasa de crecimiento, ¿ya? Vamos a tener las curvas J y las curvas S, ¿ya? Las curvas J, se conoce como curva J porque se asemeja a una J esto, es un crecimiento exponencial, crecen muy lento en un principio y llega a un punto que se pegan el brinco súper rápido y aumentan explosivamente, una vez como que se asientan en el lugar geográfico, como que ya lo identifican, tan cómodo, hora de reproducirse y empiezan a aumentar abruptamente, ¿ya? Se caracteriza por comenzar lentamente para luego incrementarse bruscamente cuando el número de individuos reproductores aumenta en cada generación. Por eso que el crecimiento es exponencial, ¿ya? Y la curva S, que normalmente la curva nuestra, la curva humana, la curva de los mamíferos, ¿ya? Luego de un crecimiento exponencial, las poblaciones tienden a estabilizarse en un tamaño máximo o bajo el que puede sostener el ambiente. Miren lo que pasa aquí. Esta línea punteada es la capacidad de carga, ya que aquí la definimos, no la definí la capacidad de carga, esa la voy a definir aquí, ya. La capacidad de carga es el máximo de individuos que se puede tolerar en el ambiente, ya. No sé, las salas para la prueba, para la PSU, ya para la PDT, perdón. El límite máximo de las salas antiguamente era de 40 alumnos, ¿ya? O sea, 40 alumnos podían estar en una sala. Esa es la capacidad de carga. No pueden haber 41, ¿ya? Podrían haber 39, pero siempre voy a tratar de acercarme al número 40 para no tener un alumno solo en una sola sala, ¿ya? Entonces, en ese caso, siempre el límite máximo de la sala era 40 alumnos. Esa es la capacidad de carga, ¿ya? Es el límite máximo de individuos que puede tolerar el ambiente, ¿ya? Por lo tanto, siempre el número de individuos va a estar o en la capacidad de carga, en los 40 por sala, por así decirlo, o debajo, pero muy cerquita, por debajo de la capacidad de carga, 39, 38, y ahí va a oscilar a 38, realmente va a subir a 39, 40, después va a bajar a 39, y así, ¿ya? Los mamíferos se comportan normalmente, los mamíferos medianos, mamíferos grandes, se comportan con las curvas S. Las bacterias, las moscas, por ejemplo, se comportan con curvas J. Rápidamente aumentan de número una vez que ya están como cómodos en este nuevo factor ambiental, ¿ya? Los mamíferos no, pues como que les cuesta al principio, van creciendo lentamente y una vez que ya crecen, se mantienen ahí al límite, en la rayita. Entonces nosotros, nuestra población humana, lo más seguro es que como buen mamífero se comporte de esta forma, ¿ya? Entonces, una vez que alcance el máximo tolerable, la capacidad de carga del planeta, va a estar ahí, va a estar oscilando, por así decirlo, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, un poquito más, pero nunca va a superar la capacidad de carga, porque si supera la capacidad de carga, lamentablemente vamos a empezar a morirnos, va a haber muchísima competencia. Por eso, en cierta forma, se mantiene por debajo de ese valor, ¿ya? Se me escapó ahí definirle la capacidad de carga. Bueno, ahí está la capacidad de carga. Es el número promedio de individuos de la población que el ambiente puede sostener, ¿ya? En el máximo, el mínimo, perdón, pero no, está bien, el máximo tolerable, ¿ya? Bajo un conjunto de determinadas condiciones, normalmente condiciones ambientales, ya también puede ser disponibilidad de recursos, cantidad de agua disponible, hembras disponibles o machos disponibles, dependiendo de qué población esté yo estudiando, ¿ya? Y en base a estas dos curvas de sobrevivencia, por eso es que esta cuestión está muy relacionada, ¿ya? En base a la curva J, a los que crecen rápido, ¿ya? Y a los que crecen lento y se mantienen ahí constantes, ¿ya? Yo voy a establecer dos patrones de vida. Esto está directamente relacionado, muy sencillo. ¿Por qué? Porque los que se comportan de curva J o con una curva J son estrategas tipo R, ¿ya? Y los que tienen una curva de crecimiento tipo S son estrategas tipo K, ¿ya? Y vamos a definir ahí uno cada uno. ¿Cuáles son los estrategas R? ¿Ya? Son todas aquellas poblaciones que tienen muchas crías, ¿ya? Como las moscas, por ejemplo, ¿ya? Maduran súper rápido, como las moscas, ¿ya? O las bacterias.
se reproducen a edad temprana. La mosca al día ya se puede reproducir, ¿ya? Su cuidado parental, no hay cuidado parental. La mosca mamá las dejó ahí en la caca y a la que te criaste nomás, hasta que empiezan a eclosionar los huevos. El patrón de crecimiento, ahí está, curva tipo J o exponencial, o sea, crecen súper rápido hasta el máximo y superan muchas veces el máximo tolerable. Y el mejor ejemplo son tanto bacterias como moscas, como la gran mayoría de los insectos en algunos casos, ¿ya? Los estrategas tipo K tienen pocas crías, los mamíferos normalmente calzan aquí, de hecho ahí tienen un ejemplo de mamífero, ¿ya? Su tiempo de maduración es lenta porque aseguro la sobrevivencia de la cría, tienen un cuidado parental, ¿ya? Se reproducen tardíamente, como los mamíferos grandes, ahí podemos estar nosotros, las ballenas, los elefantes, la gran mayoría de los monos, ¿ya? No los mamíferos pequeños, el perro, el gato se reproducen prácticamente en menos del año de vida, ¿ya? Pero tienen cuidado parental, ¿ya? Y al tener cuidado parental ya es una estratega tipo K, ¿ya? Normalmente las especies que tienen cuidado parental aseguran la sobrevivencia de la población, o por lo menos de un número relativamente estable. Por eso es que se mantienen constantes en la curva de sobrevivencia, ¿ya? Por ende, su patrón de crecimiento es logístico, o sea, curva tipo S o logístico, ¿ya? Y finalmente el mejor ejemplo son los mamíferos, no todos, pero sí la gran mayoría de los mamíferos, porque la gran mayoría de los mamíferos, vuelvo a repetir, si es que no son todos los mamíferos, tienen cuidado parental, ¿ya? Siempre hay, por algo son mamíferos, tienen glándulas mamarias para asegurar la primera etapa de alimentación del embrión, o sea, no del embrión, del recién nacido, pues del neonato, ¿ya? No sé si les queda claro, esta parte es como la más enredada de todo, ¿ya? El estratega R es normalmente un patrón de crecimiento curva J, ¿ya? O exponencial. Y el estratega tipo K, ¿ya? Normalmente es un crecimiento logístico, ¿ya? O curva S, o patrón S sigmoideo, que también le aparece en algunos libros antiguos como patrón sigmoide o patrón sigmoideo, porque supuestamente esto tiene una forma de letra S, supuestamente, ¿ya? Y este creo que es la última, ¿sí o no? Sí, creo que sí, sí, esa es la última. Y el último factor, que son factores ya como factores ambientales, ¿ya? Los factores limitantes. Y con eso termino. Los factores limitantes, el nombre lo indica, limitan el crecimiento de la población, ¿ya? Cuando una especie consigue sobrepasar sus factores limitantes, lo más seguro es que lleve a una sobrepoblación y el mejor ejemplo somos nosotros. Nosotros pasamos gran parte de nuestros factores limitantes con la primera revolución industrial, ¿ya? Y eso en 1600 aproximadamente, 1650. Y progresivamente fuimos sorteando las barreras limitantes hasta que sorteamos la última barrera limitante, que eran las enfermedades. Y ahí simplemente nos mandamos el despegue en el número de crecimiento de la población. Eso fue en el 1950. ¿Ya? Por lo tanto, los factores limitantes, el nombre lo indica, limitan el número de la población y son como en cierta forma barreras que va a ir poniendo el ambiente, ¿ya? Las diferentes poblaciones presentan factores limitantes específicos, ahí depende de la población, ¿ya? Tales como la gama de tolerancia que muestra los organismos hacia distintos aspectos como la luz. Hay organismos que les gusta la luz, hay otros que no les gusta la luz, por ejemplo, ¿ya? La temperatura, ¿ya? Los organismos que regulan su temperatura, como que les da lo mismo la temperatura porque la pueden regular, pero los organismos que no la pueden regular, los poiquilotermos, se morirán de frío nomás si hace mucho frío o se morirán de calor si hace mucho calor, ¿ya? Entonces, ese es un factor limitante. Entonces, ya me limita geográficamente, no puedo salir de ahí, ¿ya? La salinidad, en el caso de los peces, y ahí no solo los peces, en realidad todo lo que vive en el mar. El agua disponible, si tengo agua disponible, excelente, ¿ya? El espacio para hacer nidos, si hay poco espacio para hacer nidos, chuta, ya en mi crecimiento, mi tasa de natalidad se ve reducida, ¿ya? Y la escasez o el exceso de nutrientes necesarios y por ende eso podría generar mayor o menor competencia, ¿ya? Por lo tanto, la población está regulada en cierta forma por ciertos factores que pueden ser dos: los que dependen de la densidad poblacional y los que son absolutamente independientes. ¿Y cuál es cuál? Y con esto, no sé qué hora es, con esto cerramos. Ya igual estoy pasado como 6 minutos. Los factores que dependen de la densidad poblacional, el nombre lo indica, dependen de la misma población,
Ya empezamos a competir normalmente, la competencia es el principal factor dependiente de la densidad. A mayor cantidad de individuos, más competencia dentro de la misma población, por lo tanto los recursos empiezan a escasear. ¿Ya? En cambio, de hecho hay tampos, son aquellos que provocan cambio en la tasa de natalidad o en la tasa de mortalidad a medida que cambia la densidad de la población. Normalmente a mayor densidad, más factores que van a regular la población, o sea, más competencia posiblemente, y eso va a generar que algunos no se puedan reproducir o que se mueran, ¿ya? Y los factores independientes, estos son factores, normalmente factores que son independientes de la población, da lo mismo, la población aquí van a ocurrir sí o sí, y normalmente son factores climatológicos, incluso factores fortuitos. Una erupción volcánica es fortuita, yo no tenía cómo calcularla. ¿Ya? Quizás la podría estudiar y predecir qué va a ocurrir en algún momento, pero no con exactitud. Un terremoto es más difícil de predecir todavía y también es un factor que es independiente de la densidad porque podría diezmar la población y simplemente vamos a tener que recuperarnos ahora. ¿Ya? Un tornado, podrían ser trombas marinas, etcétera, etcétera, ciclones, tifones, lluvias torrenciales, normalmente son factores, si se dan cuenta, factores climatológicos, ¿ya? Que o son difíciles de predecir para la población o en su defecto son absolutamente impredecibles y van a caer nomás. Y eso va a disminuir el número de la población rápidamente, ¿ya? Factores dependientes, normalmente la competencia, mayor cantidad de individuos, más competencia. Ya lo pueden comprobar ustedes ahora que van a dar la prueba, por ejemplo, a principios del próximo año. Antiguamente cuando yo di la prueba éramos 180.000 postulantes. Actualmente son 280.000 postulantes, o sea, hay 100.000 alumnos más. Como hay más población, hay más competencia, ¿ya? Y la prueba se vuelve más abrasiva, la competencia es más intensa, una cosa así, ¿ya? Y eso limita a que los alumnos vayan y entren a la universidad libremente, por así decirlo, ¿ya? Y los factores independientes sería que se ponga a llover ese día y nadie pueda salir a dar la prueba. ¿Ya? Un ejemplo ahí que ya que se acerca dentro de poco la prueba. ¿Ya? Los factores independientes o son impredecibles o son de muy poca capacidad de predicción y van a reducir el número de la población fácilmente a la mitad. ¿Ya? Un terremoto antiguamente no había forma de saber qué hacer. ¿Ya? Imagínense cuántas personas tienen que haber muerto cercanas a las costas producto de la ola después del terremoto. ¿Ya? Y eso, pues, como dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones, ahí están gran parte de las propiedades, no están todas, pero sí está la gran mayoría. La población presenta las siguientes propiedades: crecimiento, tasa de natalidad, mortalidad, potencial biótico, son como las que yo he visto más preguntadas. Ya, ojo con el potencial biótico, porque el potencial biótico es genético. ¿Ya? No está determinado por mi vecino, por mi depredador, por los productores, no, está directamente asociado a mi carga genética. El mejor ejemplo son los conejos. Se reproducen como conejos, ¿ya? Súper rápido, porque su potencial biótico así lo indica, ¿ya? Y la población se define como un conjunto de individuos de la misma especie que viven en el mismo hábitat y que tienen mayor probabilidad de reproducción, en el mismo tiempo, lógicamente, ¿ya? Eso es todo lo que vimos hoy día. ¿Ya? Ojo con esto, vuelvo a repetir, son muchos términos, traten de repasar el PPT en la casa porque, como les digo, son tantos términos que se les pueden olvidar y tienen que tratar de definirlos. Una vez que los definan, ya los pueden empezar a relacionar uno con otro. Por eso yo le relacioné los que eran, les relacioné los que eran dependientes de la densidad y los que no lo eran, como el potencial biótico, por ejemplo, o la capacidad de carga, que no están directamente relacionados con la densidad poblacional. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos el miércoles. En los que se puedan conectar vamos a ver comunidades, y ahí cerramos toda la parte que es materia, para la próxima semana estar viendo ejercicios. Nos vemos, cuídense. Chao Alejandro, chao Diego. Cualquier cosa, si quieren, me escriben nomás por WhatsApp cuando estén haciendo algún ejercicio, no hay ningún problema. ¿Eh? Ustedes saben que yo contesto. Obvio, me puedo demorar, pero voy a contestar igual. Chao chicos, nos vemos. Vale, gracias. Chao. Chao.